Mis queridos hermanos, queridos amigos, Dios los bendiga en esta linda oportunidad. Primeramente quiero agradecer a Dios por este hermoso y lindo privilegio que Dios nos concede a través de estos medios de comunicación para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor allá en la intimidad de sus hogares. Dios bendiga al personal de este canal, Momovisión. Hoy tenemos el privilegio de poder compartir un momento de la palabra del Señor. Un momento en donde precisamente a nivel mundial hay una crisis sanitaria. Hoy el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y precisamente Dios ha dejado su palabra, esa palabra preciosa que el apóstol Pedro, cuando escribe en su segunda carta, él dice que es una bendición, es una maravillosa oportunidad que tenemos al leer, al oír la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es considerada como una antorcha que alumbra en el lugar más oscuro. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y en esta ocasión vamos a abrir la palabra del Señor allá en el libro de los Salmos, en el libro de Job. Allá en el libro de Job, en el capítulo 33, vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 14. Allá en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, dice así la palabra bendita de nuestro Señor, y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así a la luz de la palabra del Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Repito, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Vamos a pedir la dirección del Señor sobre esta palabra leída. Padre bendito, soberano Señor, que está en las alturas celestiales, gracias bendito Señor por este lindo privilegio, Padre. Gracias Señor por la oportunidad de poder llegar a la intimidad de los hogares, de los amigos, de los hermanos, de los que tienen la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre bendito. Soberano Señor, permítanos, Padre celestial, oír esa voz que viene del cielo, Padre. Oh Dios de los cielos, bendito sea tu santo nombre, Padre, porque tú sigues hablándole a la vida del hombre. Tú sigues hablándole, Señor, a la vida de la humanidad, Padre celestial. Perdónanos, papá, porque muchas veces cerramos nuestros oídos ante tu llamado, Padre bendito. Querido Dios, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en este momento, Padre, en cualquier instante, Señor amado, en cualquier momento, aún en las madrugadas, Dios mío, permítanos, Padre celestial, oír tu preciosa voz, Padre bendito. Esa voz, Dios mío, que tú sigues, Padre, llamándole al hombre para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias bendito Señor, gracias Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Padre celestial, que tú abras nuestros corazones y que tú me permitas, Padre Señor, y que tú me permitas, Padre celestial, poder compartir como portavoz de tu palabra preciosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias papá, gracias bendito Dios. Gracias Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Bien, mis benditos hermanos, queridos amigos, hemos leído
la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, donde el Señor dice que el Señor habla de una o de dos maneras, pero muchas veces el hombre no entiende. El verso que continúa, precisamente el versículo 15 dice que Dios muchas veces habla a través de un sueño. Dios habla a través de una visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dice el verso 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. El tema de hoy, Dios sigue hablando a la humanidad. Dios sigue hablando en este tiempo. Quiero decirle algo. Dios es un ser vivo. Dios no está muerto. Él vive. Él vive. Nuestro Dios vive. Y por cuanto Él vive, Él habla. Quiero decirle, tenemos un Dios real. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios el cual tiene hermosos propósitos. Y tiene propósitos especiales para usted y para mí. Pero para poder cumplir esos propósitos especiales, para poder cumplir estos propósitos preciosos para su vida, para nuestra vida, el Señor habla a nuestra intimidad en cada momento. Lamentablemente, muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón. Muchas veces nosotros hemos cerrado nuestros oídos para no oír al llamado de Dios. Quiero regresar un poco a la vida de los antiguos. Quiero regresar un momento. Quiero poner algunos ejemplos. Cómo en el Antiguo Testamento Dios hablaba con los hombres. Y hay algo lindo, hay algo especial, hay algo realmente hermoso en la vida de los hombres del Antiguo Testamento. Dios les hablaba de una manera audible a todos aquellos hombres que le creían a Dios, aquellos hombres que le obedecían a Dios. Dios les hablaba de una manera audible. En otras palabras, aquellos hombres le oían, le escuchaban a Dios sin problemas. Vamos a ver algunos textos de la palabra del Señor a la luz de la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor allá en el libro de Génesis, capítulo 2. Y vamos a ver allá en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16. Acompáñame. Si usted tiene una Biblia ahí en la oficina, a lo mejor tiene una Biblia ahí en donde usted está en este momento. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 16, dice así la preciosa palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
esa palabra diciendo, significa que Dios habló con Adán. Encontramos textos en el libro de Génesis, en la época de que Adán estaba en el huerto del Edén, que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Dios hablaba, tenía comunicación. Este texto dice que Dios se acercó al primer hombre, Adán, y le dijo, significa que le habló. Allá siempre en el libro de Génesis, en el capítulo 8, un poquito más adelantito, en el capítulo 8 del libro de Génesis, encontramos, en el capítulo 8 del libro de Génesis, versículos 15, 8:15 del libro de Génesis, dice así la palabra del Señor. Entonces habló Dios a Noé. Entonces habló Dios a Noé diciendo, si pasamos un poquito más adelantito, nos encontramos en el capítulo 9, verso 8, el cual dice de la manera siguiente. Génesis capítulo 9, verso 8 dice así: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo. Dios habló con Noé. Así como Dios habló de una manera audible, así como Adán escuchó a Dios, dice la palabra del Señor que también Dios habló con Noé. Dios le dijo a Noé, yo voy a destruir la tierra. Noé, hazme un arca. Habla a la multitud, habla a las almas y diles que entren en el arca. Estos planes, estos propósitos, Dios le hablaba a Noé. Dios un día le habló también a Abraham. Si pasamos un poquito más adelante, allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, capítulo 12 del libro de Génesis, encontramos que Dios también le habló a Abraham. Capítulo 12, libro de Génesis, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios le habló a Abraham también. Aquí nosotros podemos entender que es la segunda vez que Dios le habla a Abraham. Porque el versículo 1 de este capítulo 12 de Génesis dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Si pasamos un poquito más adelantito, siempre viendo la vida de Abraham, allá en el capítulo 17, verso 3, encontramos la palabra del Señor que dice así. Entonces, allá en el capítulo 17 y verso 3, dice la palabra de la manera siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Lo que estoy meditando y lo que estoy resaltando es que Dios le habló de una manera audible. Ellos escuchaban a la voz de Dios. Adán escuchaba la voz de Dios de una manera audible, sin problemas, sin dificultades. Abraham también escuchó la voz de Dios. Si nosotros siguiéramos viendo ejemplos de la palabra de Dios, nos encontramos que Dios también le habló a Moisés. Después de que Moisés dejara Egipto, después de que Moisés saliera de Egipto y se fuese huyendo, cuando Moisés llegó,
Allá, donde la Biblia nos menciona que Moisés se convirtió como pastor de ovejas. Un día Moisés, allá con sus ovejas, estaba pastoreando, cuando vio una zarza, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que Moisés vio una zarza, y esa zarza no se consumía, no se terminaba, y Moisés, con mucha curiosidad, se acerca para ver por qué no se consumía aquella zarza. Al acercarse a aquella zarza, Moisés oyó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Me pongo a pensar, ¿qué sentiría Moisés? La curiosidad de él es ver por qué aquella zarza no se terminaba, no se consumía. Pero al acercarse, escuchó la voz de Dios de una manera audible, de una manera que él no tenía dificultad de escuchar. Dios le dice a Moisés: quita tus sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. Y ahí precisamente Dios habla con él, Dios lo comisiona, Dios le dice: tú vas a libertar a mi pueblo de Israel de medio de la esclavitud allá en Egipto. Si nosotros siguiéramos viendo, vemos que un día Dios le habló a un niño de una manera audible. Allá en el primer libro de Samuel, encontramos también otro lindo ejemplo, cómo Dios hablaba con aquellos que le obedecían, con aquellos que le creían a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que en aquellos días escaseaba revelación. En aquellos días escaseaba la voz de Dios. Ya no había revelación de la palabra del Señor. El pecado había ingresado dentro del pueblo de Dios. Y Dios tiene que hablar, tiene que platicar con un niño. Ese niño se llama el niño, lo que más adelante se convirtió como el profeta Samuel. Dice la palabra del Señor que Samuel era de niño. La historia, quizás usted tiene idea. Ana, una mujer que no tenía niño. Ana era una mujer que era estéril, no podía concebir. Un día clama, llega al templo, ora y busca la presencia de Dios y le dice: Señor, haz un milagro, yo quiero tener un niño. Si tú me das un niño, yo entregaré ese niño para que te sirva. Y Dios le concedió ese lindo privilegio. Dios le regaló a ese niño y le puso por nombre Samuel. Y Ana le había hecho una promesa a Dios. Ana lo llevó al templo. Cuando Samuel era niño, estaba en la casa de Dios. Una noche Samuel estaba durmiendo, dice la palabra del Señor. Una noche Samuel estaba durmiendo y oyó una voz que le hablaba y le decía: Samuel, Samuel. Dice la palabra de Dios que Samuel se levantó inmediatamente y corrió al sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, tú me has llamado. Y el sacerdote le dice: yo no te he llamado, vete a dormir. El niño Samuel se va a dormir. El niño Samuel va una vez más a tratar de conciliar sus sueños, duerme, pero una vez más hay una voz que le habla y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta. Samuel se levanta y vuelve al sacerdote Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? El sacerdote, dice la palabra del Señor, que le volvió a decir: vete a dormir, vete a dormir. Y aquel niño Samuel volvió una vez más a dormir.
Y por tercera vez dice la palabra del Señor que Dios habló a Samuel. Y por eso es que precisamente allá en el libro del profeta Samuel, allá en el libro del primer libro de Samuel, allá en el capítulo 3, verso 14, voy a dar inicios del verso 11. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11, dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Samuel, verso 10, perdón. Vamos a iniciar en el verso 10, o a lo mejor sería en el verso 9. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 9, para poder entender el verso 14. Dice así el verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel. He aquí, quien la oyere, le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué es lo que quiero llegar a explicar en este momento? Es que Dios hablaba de una manera audible. Decía que Dios le habló a Adán en el huerto del Edén. Dios le habló un día a Noé y le dijo, Noé, Noé, prepárame un arca. Dios le habló a Abraham. Dios le dijo un día de una manera audible, Abraham, deja tu familia, deja tu familia, deja tu tierra, yo quiero bendecirte. Dios le habló un día a Moisés en la zarza. Este otro lindo ejemplo, Dios le habló a Samuel. Y si siguiéramos viendo la palabra del Señor, Dios habló a los profetas. Voy a resumir, porque si tuviéramos que ver cómo Dios habló a los profetas, nos damos cuenta que Dios les hablaba de una manera audible, que ellos lo escuchaban con dificultad. Cuando nosotros llegamos allá en el primer libro de los profetas, allá en el libro de Isaías, solamente para poner un último ejemplo de que cómo Dios hablaba de una manera audible a nuestros antiguos. Dice allá en el libro de Isaías capítulo 1, verso 1, dice así la palabra del Señor, allá en el libro de Isaías. Libro de Isaías, libro del profeta Isaías capítulo 1, verso 2, dice así la palabra del Señor. Oí cielos y escucha, oí cielos y escucha, tu tierra, porque habla Jehová. Escucha cielos, escucha tierra, porque habla Jehová. Dios hablaba de una manera audible en el tiempo de antes. Hoy quiero decirte algo. Hoy Dios sigue hablando. Quizás ya no de una manera audible como Él hablaba. Quizás ya no de una manera como Dios habló a nuestros antiguos. Es difícil escuchar hoy a Dios decirnos, hey, siervo mío, tú tienes que ponerte tal color de traje. No. No es de esa manera que Dios habla. Dios hoy sigue hablando. Dios hoy
quiere hablarte, quiere hablarnos. El gran problema que tenemos es que lastimosamente nos cuesta escuchar a Dios. Nos cuesta sintonizar a Dios. Y hablando de sintonizar, hay algo que me hace recordar en este momento, hay algo que me hace recordar en este instante. Allá en los años 75, en el año de 1975, cuando yo era un joven, recuerdo que en aquella época emisoras en FM no existían. Las emisoras abundaban, pero en la frecuencia de AM, de amplitud modulada. Y algo que se me viene a la mente en este momento, que en aquella época, a partir de las 5 de la tarde, las emisoras locales tenían una gran interferencia, porque recibíamos señales de México, recibíamos señales, interfería, ya no se escuchaba. En el año de 1983, cuando yo acepté a Cristo, recuerdo que me gustaba mucho escuchar una emisora que pasaba muchos programas evangélicos, pero que a partir de las 5 de la tarde ya no lo podía escuchar. Tenía que poner antenas, tenía que buscar algo para poder sintonizar bien. Había dificultades. Hoy en día la tecnología ha sido diferente. Hoy la tecnología está bastante avanzada. Ya no necesitamos de antenas como aquellos televisores. Recuerdo de los televisores de antes. Para tener una buena señal, para tener una buena sintonía, había que comprar antenas enormes, colocarlos a alturas para recibir una buena señal, para tener una buena sintonía. Pero déjeme decirle algo hoy. No necesitamos de antenas. No necesitamos de buscar bien la frecuencia. Dios aún nos sigue hablando en este tiempo. Por eso es que la palabra del Señor en el libro de Job, dice el Señor, que Dios habla de una o en dos maneras, pero lastimosamente el hombre no entiende. A lo mejor Dios te ha hablado a través de la palabra. A lo mejor parece una casualidad que al pasar una frecuencia, Dios te habla a través de un mensaje. A lo mejor tú has salido por las calles y allá hay alguien a quien le escuchas y te dice: ven y entrega tu vida al Señor. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestros oídos? A lo mejor nos hemos molestado porque hemos escuchado autoparlantes en donde escuchamos alabanza, escuchamos aquella voz: ven a mí, dice el Señor. Dice la palabra del Señor en el texto que hemos leído: sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. A través de un sueño, a través de una visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios sigue hablando. Hoy el Señor, a través de lo que estamos viendo, estos acontecimientos mundiales, no es una casualidad. No es algo que está saliendo del control de Dios, no. Lo que hoy estamos viendo es una manera en que Dios nos está llamando. Es una forma en que Dios nos está animando a creer, a acercarnos más a su palabra. Allá en la carta a los Hebreos, en
En el Nuevo Testamento encontramos la carta a los Hebreos. Y allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, encontramos esta linda palabra, Señor, que está escrita de la manera siguiente. Allá en Hebreos, capítulo 1, versículo 2, hay una palabra preciosa. Y esa palabra preciosa del Señor es esta que dice, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice de la manera siguiente. Verso 1, iniciamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, lo que ya leímos, lo que ya explicamos un poco. Repito, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. Preciosa palabra, Señor. La gloria sea para el Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dice Dios, pero en el pasado Dios empleó a los profetas. Dios habló a los profetas. Dios habló a muchos hombres. Ahora, en este tiempo, dice la palabra del Señor, que Dios nos sigue hablando, pero ya es por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted va a decir, pero yo nunca he escuchado aquella voz audible de Cristo. Ciertamente así lo es, pero el Señor nos habla constantemente a través de esta preciosa palabra del Señor. Dios sigue hablándonos a través de esta palabra preciosa de Dios. Solamente abra tu corazón, solamente interésate en leer la palabra del Señor. Dios sigue hablando. En esta carta a los Hebreos, precioso versículo de la palabra del Señor que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Señor sigue hablándonos, queridos hermanos, queridos amigos. Dios sigue hablándonos en este momento. Quiero decirles que hay un pasaje tan lindo, hay un pasaje tan palabra del Señor allá en el Evangelio de San Lucas. Allá en el Evangelio de San Lucas, lindo, precioso pasaje de la palabra del Señor. Allá en el Evangelio de San Lucas, allá en el capítulo 21. En el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas encontramos la palabra del Señor que está escrita de la manera siguiente. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, el verso 28. Dice así la palabra del Señor. Lucas, capítulo 21, verso 28. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿por qué dijo Cristo esto? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Si regresamos un poquito atrás, allá en el versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lo que hoy estamos viendo, lo que hoy está aconteciendo a nivel mundial, es una manera en que Dios sigue hablándonos. Es una manera en que Dios sigue hablándote a tu corazón. Es una manera en que Dios te habla. Quiero decirles, tenemos a un Dios que no es indiferente. Tenemos un Dios que nos ama. Y porque nos ama, Él quiere seguir hablándonos. Pero quizás ya no de una manera audible, sino que Dios nos habla a través de los acontecimientos que miramos que suceden a nuestro alrededor. Ese amor grande del Señor que allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor grande de Dios que no es un amor a medias, no es un amor condicionado, sino es un amor sin límites, incomparable. Ese mismo amor de Dios al dar a su Hijo en la cruz del Calvario, ese mismo amor Dios sigue manifestándonos en este momento. Dios nos sigue hablando en este momento. Dios nos sigue hablando en este momento. El Señor quiere que escuchemos su voz. Hay algo que me llama tanto la atención. Al hablar de comunicación, la distancia entre Dios y el hombre no la decide Dios. El hecho que Dios quiere hablarnos no depende de Dios, depende de usted, depende de mí. La decisión ya no es de Dios. El Señor sigue hablándonos. Allá en Isaías capítulo 1, verso 1 dice, oíd cielos y oíd tierra, porque habla Jehová. El Señor sigue hablándonos, sigue llamándonos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Allá en el libro de Apocalipsis encontramos en varias oportunidades, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos sigue hablando a través de las circunstancias. Yo quiero animar la decisión de que Dios pueda hablarnos no es de Dios, es de nosotros. Hay algo lindo en todo esto, El oír la voz de Dios no depende de tu conocimiento. El oír a la voz de Dios no depende de tus finanzas, no depende de que tú tengas mucho dinero. El oír la voz de Dios no depende de nuestras posesiones económicas, de nuestra inteligencia, no depende de nuestro liderazgo espiritual, no depende de nuestro conocimiento, depende de nuestra obediencia, depende de nuestra comunión con Dios.
Oír la voz de Dios depende de nuestra fe en el Señor. Quiero decirle, el hombre decide la distancia que quiere tener con el Señor. Dios siempre sigue llamándonos y sigue diciéndonos el Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Lindo pasaje que leíamos allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Allá en el versículo 28 el Señor dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erigíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Queridos hermanos, Dios nos habla de muchas y de varias maneras. Quiero decirte hoy, el Señor quiere hablarte. Vamos a leer un pasaje de la palabra Señor allá en el libro de Santiago. Allá en la carta de Santiago. Después de la carta a los hebreos viene la carta de Santiago, y precisamente allá en el capítulo 1 de la carta de Santiago, verso 19, leemos la palabra preciosa del Señor, que está escrita de la manera siguiente. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 19, dice así la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. El Señor quiere hablarnos en todo momento. El Señor quiere que le escuchemos. Hoy, a través de los acontecimientos que están sucediendo, no es una casualidad. Es una manera en que Dios nos está hablando para poder acercarnos a Él. El Señor te dice, el Señor nos dice en esta ocasión: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice que Él sigue hablándonos porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque Dios sigue hablándonos. Dios sigue hablándonos. Solamente Él quiere que le escuchemos para que tengamos una verdadera comunión con Él y para que nuestro corazón sea quebrantado. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, usó ejemplos, usó parábolas. Una parábola tan preciosa es la parábola del buen sembrador. Y el Señor dice que un hombre salió a sembrar, tiró la semilla en tal lado, y cuando los discípulos le preguntan, dice: ¿qué significa esto? El Señor viene y les empieza a explicar, y en cada explicación de aquella semilla donde cayó, el Señor les dice: el que tiene oído, oiga y entienda. Hoy el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Hoy el Señor nos sigue hablando a través de lo que sucede. No es una casualidad.
El Señor quiere que nos acerquemos a Él. El Señor quiere que entreguemos nuestro corazón a Él. Yo quiero invitarte en esta tarde. Yo quiero invitarte en esta mañana. Yo quiero invitarte en esta noche. Yo quiero invitarte en todo momento, en todo instante. Aun cuando nosotros estemos allá descansando en las horas de la madrugada, yo te invito que tú escuches a ese llamado de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras camas Dios nos hace recordar aquel joven, aquel varón que estaba predicando en las calles, aquel varón que estaba predicando por la plaza? Muchas veces Dios nos hace recordar. Y no es que nosotros hayamos comido demasiado, sino que es la voz de Dios que quiere que nos acerquemos a Él y que le entreguemos nuestro corazón. Yo te invito en este momento. Yo te invito en este instante. Yo te invito a que tú escuches a esa voz de Dios. Todo lo que está sucediendo es porque Dios nos está diciendo que la redención pronto el Señor vendrá a levantar a su iglesia. Pronto el Señor va a venir y llevar a sus escogidos. Quizás tú te preguntarás, ¿y quiénes son esos escogidos? Recuerda la palabra, Dios dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Aquellos que le oyeron a la voz de Dios. Aquellos que no endurecieron al llamado de Dios, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Cuando Juan el Bautista vino a esta tierra predicando el arrepentimiento, él invitaba, él llamaba a las multitudes a que abrieran su corazón, a que recibieran a Cristo como su Salvador. Si tan solamente tú escuchas a la voz del Señor, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú tengas la oportunidad de alcanzar un día la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar un momento en la presencia del Señor. Yo me siento muy agradecido con el Señor porque Dios nos sigue hablando. Quizás ya no de una manera audible como Dios le habló a los profetas, pero Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Dios nos sigue llamando a través de muchas maneras. Quiera Dios que tú puedas abrir tu corazón para escuchar a la voz del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, Padre celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial, porque nos sigues hablando, Padre bendito. Nos sigues hablando, Señor, por los acontecimientos, Padre, que vemos, Padre bendito. Señor amado, tu palabra dice que tus discípulos un día, Padre, preguntaron, Señor, qué señales habrá antes del arrebatamiento de la iglesia, papá. Oh Dios amado, Padre bendito, Padre celestial, gracias, Señor, porque todo lo que acontece a nuestro alrededor, Padre, no es una casualidad, Señor. Es parte del llamado, Padre. Es parte de aquel llamado que tú nos haces cada momento, cada instante, Padre. Solamente, Padre celestial, quebranta nuestro corazón, papá. Solamente, Padre celestial, pedimos y rogamos, Padre, que tú abras, Padre,
y que tú quebrantes nuestro corazón para poder escuchar, para poder oír esa voz, Padre bendito. Oh Dios de los cielos, Padre bendito, Padre celestial, háblale a tus hijos, Padre. Háblale, Señor, a los amigos, Padre. Háblale, Señor, a aquellas almas, Padre, que dudan de tu palabra, Padre bendito. Perdona, Señor. Perdona, Padre celestial. Porque cuántas veces, Padre, tú nos has hablado cuando vamos en los buses, papá. Cuando hemos ido a las plazas, Padre. Oh, Dios amado, perdónanos, papá. Y solamente te pedimos, Padre bendito, que tú puedas fortalecer y bendecir nuestra vida espiritual, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Padre bendito, gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén, amén, Señor. Bien, apreciables amigos, Dios los bendiga y damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido compartir un momento la palabra del Señor. Quiero invitarlos en nuestras reuniones ordinarias, nuestras reuniones, actividades ordinarias acá en la iglesia, son los días domingo a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, los días domingo, nos reunimos en este lugar. Los días miércoles tenemos actividad de jóvenes a partir de las 7 de la noche. Los días jueves tenemos actividad también a partir de las 18 horas, 6 de la tarde. Los días viernes, una actividad tan preciosa, le hemos denominado alabanza y adoración, culto de adoración, a partir de las 7 de la noche. Queremos compartirle, Dios te ama. Tú para el Señor vales bastante. Tu vida para el Señor es especial. Ven, entrega tu vida al Señor. Si tú quieres aprender más de la palabra del Señor, si a lo mejor tú quieres crecer más en la palabra del Señor, te invitamos. Nuestras instalaciones están ubicadas sobre la tercera avenida 6-60 de la zona 3 de esta localidad de Mombostenango. O a lo mejor, una mejor referencia quiero darte, está a una cuadra antes de llegar a la Escuela Oficial Centroamérica. Dios te bendiga. Y algo más quiero compartirte, algo más. A lo mejor tú tienes alguna necesidad, a lo mejor tú estás pasando por momentos difíciles de tu vida. Quiero invitarte para que todos los días a partir de las 7 de la mañana, para las 11 de la mañana, y a partir de las 2 de la tarde, para las 6 de la tarde, las puertas de este templo están abiertas para que tú vengas a orar, para que tú vengas a clamar, para que tú vengas a buscar la presencia del Señor. Así que Dios te bendiga. Esperamos pronto estrecharnos la mano y poder luchar para poder alcanzar ese regalo maravilloso de Dios que es la vida eterna. Dios los bendiga y que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Amén. Ya. Bendito Dios, hermanos y amigos y amigas, se agradezco mucho por que ustedes han escuchado el glorioso mensaje a través
del pastor que dio el mensaje en este momento. Y les agradezco también los que escucharon, como los amigos y amigas, los que no han llegado en los pies de Dios, los que no han conocido a Dios. Les agradezco mucho que pusieran atención en este momento de la palabra de Dios. Y igual manera, mis hermanos, a todos los hermanos, lo que ya lo que es de la actividad que tenemos, ¿verdad? Y siempre que les animo, hermanos, tomar en cuenta nuestra actividad que tenemos, ¿verdad? De los días, domingo, yo les invito, hermanos y hermanas y jóvenes, señoritas, igual manera a los amigos y amigas, los que no han llegado a los pies de Dios, los que no han conocido a Dios, también todos están invitados en la gloriosa actividad. Los domingos a las 3 de la tarde tenemos actividad, casa de oración. 3 de la tarde tenemos actividad para todo, general. Y luego tenemos actividad los días miércoles de los jóvenes a las 7 de la noche. Igual también actividad los días jueves, hermanos de mujeres a las 6 de la tarde. Actividad igual también como los días viernes, actividad de los hermanos caballeros a las 7 de la noche. Entonces todos mis hermanos están invitados de todos los horarios de nuestra actividad. Como dice, les voy a leer una lectura de Salmo 133. Nos dice la palabra de Dios en Salmos 133. Dice así, Salmos 133 del versículo 1, del versículo dice: Mirad, Juan bueno y Juan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Demos cuenta, mis hermanos, la palabra de Dios, mis hermanos, nos anima, ¿verdad? Que debemos estar juntos delante de la presencia de Dios, hermanos y hermanas, igual como a la juventud, a los jóvenes, señoritas, ¿verdad? Y también a los amigos, jóvenes, señoritas, les invitamos a las actividades, le damos la bienvenida, ¿verdad? Como ya les mencioné los horarios de las actividades. Y también yo les animo, como dice la palabra de Dios también, en el libro de los Hechos, capítulo 4, y su verso 12, dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta? Amigos y amigas, ¿verdad? Que solo un Dios tenemos, de la gloria altísima de los cielos, hermanos. Y es como lo que está sucediendo, hermanos, bíblicamente está, ¿verdad? Entonces, les animo, hermanos y hermanas,
y jóvenes señoritas, y como también a los amigos, a las amigas, les invitamos a ponerse a cuento con Dios, ¿verdad? Y es que ponerse a cuento con Dios, amigos, es que hay que llegar en los pies de Dios, conocer a Dios a través de su palabra, amigos y amigas. Y ese es que yo les animo a todos los que escucharan el mensaje, ¿verdad? Les agradezco mucho los que pusieran atención de este mensaje y que Dios les ayude a penetrar ese mensaje en el espíritu, en el alma, en el corazón, en la mente de ustedes, ¿verdad? Yo les animo. Entonces, curen hermanos y hermanas y amigos y amigas, a todos les invitamos en nuestra actividad, lo que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Los horarios. Entonces, le damos la bienvenida a casa de oración, ¿verdad? Y así, hermanos, entonces, les agradezco mucho y como agradezco también por a través del Movisión Canal 4, transmitió este mensaje, ¿verdad? Entonces, les agradezco a todos los que escucharon este mensaje en este glorioso momento y que Dios les agradece, que Dios con ustedes y que Dios les ayuda. Bendito Dios. Aleluya. Ven. Así va.